¿Qué tal? Saludos desde Nueva York. Rosamund Pike y Daniel Brühl protagonizan la película 7 Days in NTV, que llega a salas de cine de los Estados Unidos este fin de semana. Acompáñenos a la alfombra roja de la premier que ha tenido lugar en el cinema Metrograph. Luego de participar en importantes festivales de cine alrededor del mundo, siendo el último la recién concluida edición de la Berlinale, el film 7 Days in NTV llega a salas de cine de los Estados Unidos este fin de semana. La producción narra la historia real del secuestro de un avión que estaba en ruta de Tel Aviv a París en 1976. Dos militantes del Frente Popular para la Liberación y dos terroristas alemanes retuvieron en Entebbe, Uganda, a los pasajeros y tripulación y pidieron como rescate $5 millones y la liberación de 53 palestinos y militantes pro-palestinos, 40 de los cuales eran prisioneros en Israel. Cuando las negociaciones fallaron, el gobierno israelí aprobó una operación de rescate que dejó como balance la muerte de los secuestradores y 4 rehenes. 7 Days in Entebbe fue dirigida por el brasilero José Padilla y los protagónicos están a cargo de Daniel Brühl y Rosamund Pike. En la alfombra roja de la premier, que tuvo lugar en el cinema Metrograph al sur de Manhattan, hablamos inicialmente con la productora Kate Solomon. ¿Cuán emocionada estás con el estreno comercial del film en los Estados Unidos? Muy emocionada. Cuando haces una película, para mí es un proceso de 4 años y finalmente cuando tú lo ves en el cinema es bastante emocionante. El director explicó por qué se vinculó a este proyecto. Cuando obtuve el guión y lo leí, sabía que era una historia famosa, pero quisimos hacerla desde una perspectiva diferente. Estábamos buscando hacerlo desde el punto de vista de los secuestradores, pero también desde el punto de vista de las personas que estaban viajando desde París. Y los argumentos detrás de las escenas sobre si era necesaria la intervención militar o no. Tú entiendes la lógica de dónde viene toda esta situación, que es algo que te permite entender lo difícil que fue para negociar para los políticos israelíes aproximarse a los palestinos para negociar. Y esto tiene lugar incluso en el día de hoy por la tensión del conflicto. Así que creo que la película tiene que decir algo acerca de asuntos actuales. Asuntos actuales y también, de otro modo más general, otros temas como la tolerancia y el entendimiento de posiciones que son diferentes a las nuestras, ¿no? Sí, desafortunadamente vivimos en un tiempo en donde la tolerancia escasea, ¿sabes? Miro alrededor del mundo, miro a Brasil, por ejemplo, miro a Sudamérica y, ¿sabes? Son tiempos difíciles. Tenemos mucha intolerancia, mucha división. Y entre Israel y Palestina no es diferente. El joven actor Ben Schnetzer es parte del elenco. Háblame del tipo de conversaciones que tuviste con el director para establecer el modo en que esta historia debía ser contada. Bueno, sabes, José es muy lúcido. Él tiene una gran intuición como realizador y como cineasta. Él es un tipo increíble que realmente confía en ti. Así que realmente él es la cabeza de todo esto. Y nosotros supimos que hay como 3 largometrajes en esta película. Una en el aeropuerto, otro relativo al ambiente político en Israel y un tercero relativo a los soldados. Así que supimos que en cada uno de estos lugares nosotros teníamos que desarrollar un tipo de actuación muy especial. Y tuvimos discusiones sobre cómo queríamos que fuera de manera específica, porque queríamos cada uno de los detalles de lo que ocurría momento a momento, hora a hora y minuto a minuto. Finalmente hablamos con la estrella del film, Daniel Brühl, que tiene sangre alemana y española. A él lo hemos visto interpretando personajes en diversos idiomas y a nivel comercial ha sido parte de los elencos de Inglourious Basterds, The Bourne Ultimatum, The Fifth Estate, A Most Wanted Man, Rush y Capitán América, Guerra Civil. Yo he estado muy intrigado con respecto a algo que pasa en la película y es que se ve la misma situación desde muchas perspectivas. Sí. Muy distintas a lo que en esa época se cubrió en la prensa. Sí. ¿Cuál es tu conclusión acerca del trabajo de la prensa después de esta película?
Bueno, es lo que fascina es la percepción de historia, porque como tú dices, hay tantos ángulos y eso es precisamente lo que a mí me interesó, porque no hay una verdad y no hay hay una historia, hay muchas historias y muchos ángulos. Entonces lo que a mí me gustó es hacer una película que provoca, porque cada uno y cada país va a tener sus propias opiniones sobre este tema, ¿no? Y sus propias percepciones. Y yo vi cuando yo era joven otras versiones de esta película en las cuales era una imagen muy simple, ¿no? De un malo y un buen. Sí, y de enseñar esta actitud y motivación muy humana de los terroristas es algo que a mí me pareció interesante. Y esto solo lo pude hacer con un director que tiene tanto coraje como José. Porque yo como alemán conozco este tema muy bien y yo hubiese tenido más precaución y más miedo si hubiese hecho la misma película con un director alemán, sabiendo que José, que tiene una conciencia política tan clara y es tan inteligente y sabe tanto también sobre política europea y alemana, sabía yo que nos iba a ayudar y apoyar y ser un buen guía en todo este proceso. Siento que ustedes entonces tuvieron conversaciones increíbles cuando las cámaras estaban apagadas acerca de toda la realidad social y política que estamos viviendo hoy, porque sí, hay una parte en que se puede conectar todo, ¿no? Sí, claro. Y para mí es muy interesante de viajar en el tiempo, de entender y de leer sobre historia y de informarse sobre historia, porque esto nos ayuda a entender dónde estamos hoy en día. Y es, claro, la verdad que es un poco triste de ver que hoy en día, en el año 2018, este conflicto aún no se haya resuelto, ¿no? Y hubo momentos en nuestra historia, en los años 90, donde los mismos políticos en esta película ya estaban en un punto un poco más positivo, que entraban en negociaciones y en diálogo también con Arafat, y que no hubo una perspectiva más pacífica que hoy en día. Pero sí. ¿Tú qué opinas acerca de la diferencia que hay entre el público que ahora va a estar enfrentado a la película? Porque hasta ahora ha estado en festivales de cine. Sí. Y es un público distinto, ahora va a llegar a todo el mundo. Sí. ¿Cómo ves tú esa diferencia de públicos? A mí creo que eso está bien, porque a mí, a fin y al cabo, siempre yo quiero alcanzar al público de verdad. Eso cada vez lo noto más. Porque en festivales hay mucha presión, hay muchos prejuicios y una visión y crítica muy centrada en lo que es el festival y el entorno del festival. Lo que a mí ahora me va a interesar es de salir de ese sitio, de un festival determinado, y de ir a los diferentes países. Va a ser muy interesante con un tema como este, de ver cómo son las reacciones en Alemania, opuesto a las reacciones en Israel, América, Estados Unidos, Sudamérica. Sobre todo me interesa. Bueno, todas las diferencias culturales mundiales que hay, va a ser muy, muy interesante de ver cómo son las posiciones y las críticas y las reacciones a un tema político y intenso como este. Definitivamente habrá muchas conversaciones. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. They have TNT all around the building. We have to act. As soon as they know we're coming, they start to kill. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente.